Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. Hermanos, muy buenas noches. Soy Henry González y los saludo desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna, en Bogotá, Colombia. Les quiero dar en esta noche una bienvenida a todos a este programa, junto a la mesa, donde siempre tenemos temas de coyuntura, temas que nos edifican, temas que nos ayudan a vivir una mejor vida como cristianos. Una visión desde el reino de Dios, pero práctica para la vida diaria, para la vida que todos los días nos toca vivir. Y en esta noche el tema también es muy interesante porque vamos a hablar de la iglesia y la política, pero sobre todo de cómo elegir un buen candidato, cómo votar a conciencia y cómo votar de manera adecuada desde nuestro punto de vista cristiano. Entonces ese es el tema para esta noche y vamos a desarrollarlo con varios de mis invitados que los quiero presentar de una vez. En primer lugar está el pastor Nelson Martínez. Pastor, muy buenas noches. Él es de la Iglesia de los Hermanos Menonitas. Buenas noches. Buenas bienvenido noches, de nuevo. Henry. Muchas gracias por la invitación. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Profesor Juan Carlos, Dios les bendiga a todos. El hermano Juan Carlos Pardo, él es, como ustedes saben, historiador, profesor universitario, nos ha acompañado en varios de estos temas tan interesantes y hoy está nuevamente invitado. Buenas noches. Muy buenas noches. Y nuestro pastor rector, Elías Uricoechea, que por supuesto nos dará la visión pastoral para nuestra iglesia y a quien siempre tendremos aquí tan cercano a nosotros. Muchas gracias. Gracias, hermano Henry. Siempre es un placer poder compartir con todos ustedes en este su programa Junto a la Mesa, donde tocamos temas importantes y de coyuntura. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración, vamos a escuchar luego un canto para adorar a nuestro Dios y luego de este canto entraremos en materia. Señor, en esta noche te quiero dar muchas gracias porque sabemos siempre, Señor, que tú buscas lo mejor para nosotros y siempre quieres guiarnos por medio de tu palabra, que es tan iluminadora, Señor. Gracias porque tú te preocupas, Señor, también
de las cosas que para nosotros son terrenales, pero son importantes porque estamos en el mundo, aun cuando Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Por eso es tan importante, Señor, tu visión y lo que nos dice tu palabra para esos temas que no son tan terrenales, Señor, pero sobre los cuales no debemos, Señor, arraigarnos tanto, porque nosotros, en nuestro entender, somos peregrinos por esta tierra, estamos de paso, pero nuestra verdadera morada y nuestro verdadero reino está en los cielos, contigo, Señor. Así que edifícanos en esta noche por medio de tu palabra y por medio de estos hermanos que tienen, Señor, mucho conocimiento sobre tu palabra y sobre lo que tú quieres hablarnos a todos, a cada uno de los hermanos en relación con el tema de la política y más aún en esta coyuntura que estamos viviendo en Colombia de cara ya y a pocos días de unas elecciones presidenciales tan particulares en este año. Señor, te damos muchas gracias y ponemos este programa y a cada familia que nos está viendo desde su casa en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Wow, y todo va a estar bien. Wow, y todo va a estar bien. Wow, todo va a estar bien. Wow. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Wow, y todo va a estar bien. Wow, y todo va a estar bien. Wow, y todo va a estar bien. Wow. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que la historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana.
se acaba, solo comienza una nueva historia. Wow, y todo va a estar bien. Wow, y todo va a estar bien. Wow, todo va a estar bien. Wow, todo va a estar bien. Retomamos el programa Junto a la Mesa en esta noche con un tema muy interesante, consejos para votar bien, preciso que nos caen en esta coyuntura de cara a las elecciones presidenciales. Y quisiera comenzar en esta noche con una pregunta para nuestro pastor Elías Urigoechea. Pastor Elías, el tema es que he escuchado muchas veces de su boca decir en la iglesia que aquí no se orienta a ningún cristiano para que vote por uno u otro candidato. En todos los años que llevo en la congregación así ha sido y en realidad lo he visto. Nunca se ha orientado el voto, nunca tampoco le han abierto espacio a un candidato que muchos se morirían por estar frente a un público de 1,000 personas o 2,000 personas para vender, digamos, su programa de gobierno y buscar el voto. ¿Por qué ese principio, digamos, tan radical que efectivamente usted ha manejado en nuestra congregación? Henry, fíjate que normalmente en el caso particular, cuando uno es líder de una iglesia o como llaman algunos, líder religioso, las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestras convicciones. Y te voy a dar la razón porque jamás ni hemos abierto el espacio y tampoco hemos orientado porque voten por determinado candidato en las elecciones. Primero, porque yo entiendo que la iglesia tiene su propia naturaleza. Y al responder a lo que es la iglesia, porque Cristo la fundó, y la iglesia tiene una vocación, tiene un llamado y tiene una misión. Y lo vemos históricamente así. En el tiempo de la primera iglesia que Cristo fundó, pues básicamente las corrientes políticas, aunque básicamente eran imperios, ellos básicamente se enfocaron en lo que Jesús les enseñó y les ordenó. Si bien es cierto, tuvieron una acción social, sirvieron a los pobres, pero se dedicaron a la predicación del evangelio y a la enseñanza o catequesis de los nuevos convertidos. Entonces yo entiendo que como pastor tengo claro que la iglesia responde al señorío de Cristo, a la predicación del evangelio y la acción social, primero en su comunidad, pero también en su vecindario. En segundo lugar, también porque yo he entendido que cuando hablamos de política, política es un término genérico. Podemos hablar de política social, de política industrial, de política inclusive ecológica, pero aquí estamos hablando de política partidista. Y cuando hablamos de política partidista, históricamente nos hemos dado cuenta que la política divide. El partidismo, básicamente, unos están en contra y otros a favor, y nosotros como colombianos vivimos una triste experiencia con la violencia que todavía no la terminamos entre liberales y conservadores, y murieron más de 200,000, y muchas de esas personas morían sencillamente porque pertenecían a determinado partido político. Entonces, como te digo, en tercer lugar es porque la política divide. Y la iglesia ha sido llamada a la unidad. Y si yo hago el llamado para que voten por determinado candidato, sutilmente estoy dividiendo la iglesia. Y también considero que mi posición se debe a una de las conquistas de la Reforma protestante, que es la libertad de conciencia. Y yo entiendo que cuando yo tengo que decir por quién vote, estoy teniendo una actitud de que pienso que la gente no tiene la suficiente capacidad para decidir. Y por ejemplo, el programa de esta noche va a ser
orientador, sin inducir, sino para que la persona desarrolle una mente crítica y por sí sola pueda decidir lo que más le conviene al país, a la familia, pero también a la iglesia. Hermano Juan Carlos, yo creo que me deja una inquietud lo que responde el pastor Elías, que me parece bien de antemano, pero en la historia, en las edades, creo que no siempre ha sido así. La iglesia, por el contrario, muchas veces ha tomado partido y partido abierto en favor de uno u otro candidato, hasta, como dicen por ahí, quitaba y ponía reyes en alguna época, ¿o no? Bueno, particularmente en la Edad Media, la Iglesia Católica era la que llevaba la voz. Un momentito, perdón. Aló. Bueno, en la Edad Media tenemos el caso de la Iglesia Católica, que era la que llevaba la voz cantante en todo. Y en el caso, por ejemplo, de las cruzadas, cuando empiezan estos movimientos que vienen desde el papado, fueron 9 cruzadas en total, para supuestamente recuperar los lugares santos. Lo que querían era ir brutas hacia a la ruta de la seda, hacia China. La iglesia, digamos, era la que empezaba como a ordenarle a la gente y a moverla, o sea, su participación política era total. Ya en Colombia directamente, la Iglesia Católica también, pues su influencia fue determinante tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Aunque hay que resaltar que en el siglo XIX tuvo fuertes enfrentamientos con las logias masónicas, que también fue un caso muy particular. O sea, los que ponían también y quitaban a los reyes en ese momento, o eran los masones, en el caso de los Estados Unidos de Colombia, Aquileo Parra, por ejemplo, Murillo Toro, fines del siglo XIX, o principios del siglo XX, cuando era la hegemonía conservadora, y desde las arquidiócesis, ya los habíamos hablado en otro programa, ¿cierto? Los obispos, los arzobispos, reunían a los líderes del Partido Conservador y a dedo los escogían. Definitivamente sí ha habido una participación política importante. Ahora, también hay que resaltar que desde la Constitución del 91 hay iglesias protestantes, iglesias como nosotros, que definitivamente han tomado una posición más radical en la política y con el argumento de que cuando el justo sube, el pueblo se alegre, pues están muy metidos en eso, que ha sido también muy cuestionado, ¿no? Pastor Nelson, ¿la iglesia debe participar en política? ¿La iglesia puede comprometerse con una causa, con un partido político, es decir, hacer política no solamente desde el punto de vista amplio y general de la palabra, sino también tomar partido en favor de una u otra propuesta política de gobierno? Creo que si la iglesia es fiel al envío que Jesucristo le hizo, no debe inmiscuirse en asuntos de, como decía el pastor, partidistas. La iglesia fue enviada a decir la verdad. Y cuando participamos en política, tenemos que hablar de supuestos, tenemos que hablar de ideas humanas que no garantizan que sean la verdad. Y si de algo se ha caracterizado la política partidista, es en decir lo que conviene decir para lograr conseguir el apoyo, los adeptos, los votos necesarios. Se suele decir lo que la gente quiere escuchar. Cuando la iglesia es seducida por esas verdades a medias o propuestas digamos inciertas, está faltando o está apartándose de su tarea de decir la verdad. Nosotros tenemos que enfocarnos en una tarea que tiene que ver con la predicación del evangelio y el hacer discípulos de Jesucristo. Y la política partidista casi que nos obliga a ser discípulos de partidos políticos. Pastor Elías, si la palabra de Dios tiene tantas directrices, tantos principios para que nos rijamos en temas terrenales, ¿cierto? El dinero tiene muchos principios para manejar el dinero, para manejar la familia, para manejar la riqueza, para manejar el trabajo. Trae muchos consejos sobre el trabajo, sobre la educación, sobre el crecimiento personal, etc. ¿Por qué deja de lado un poco el tema de la política? El mismo Jesús esquivó un poco el tema de la política y dijo, los que gobiernan allá viven en los palacios.
pero mi reino no es de este mundo. ¿Por qué desde el mismo Jesús se hace un poco el esguince, digamos, al tema político, si de todas maneras somos carne, estamos en esta tierra y mientras lo estemos, estamos sujetos y a expensas, digamos, también de la política buena o mala? Bueno, a mí me parece que el concepto que maneja Jesús, la verdad, pero también la profundidad de la propuesta de Jesús tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios que no es la iglesia, el reino de Dios que no es un sistema político ni religioso. El reino de Dios es recuperar desde el comienzo el propósito divino, y es que Cristo, es que Dios viva y reine en cada corazón. Cuando Él reina en cada corazón, reina en la familia. Y si reina en la familia, reina también en una nación. Y es por eso que el Padre nuestro Jesús nos dice en uno de sus apartes: venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, en ese sentido, sí hay principios y valores que tienen que ver con los que gobiernan, pero desde luego que hablar del reino de Dios es hablar de lo general, del propósito divino que abarca no solamente su creación, sino que abarca también y de alguna manera puede permear y transformar los sistemas políticos. Y eso ocurrió en la primera iglesia, porque el Imperio Romano y los que los habían antecedido, prácticamente existían millones y millones de parias en la sociedad, y la propuesta de Jesús impactó tanto que dice la Biblia que en esa primera iglesia, que era como una pequeña demostración del reino de Dios, no había ningún necesitado. Otro elemento, otro principio que vimos ahí es la paz, porque en medio de un imperio opresor no hubo de parte de ese movimiento que creció tanto revueltas, ni como hoy se llaman estallidos sociales, porque era una comunidad pacifista. No es como muchos nos dicen que era una cantidad de borregos, no, había gente muy brillante, inteligente, pero que ellos eran gente pacifista. Entonces, por eso considero que, respondiendo, como dije antes, a nuestra naturaleza, somos un poco alérgicos a tomar partido en esas propuestas que, como dijo el pastor Nelson, son propuestas meramente humanas y muchas veces utópicas. Sin embargo, muy bien explicado, el hermano Juan Carlos ahora hablaba sobre cómo la Iglesia católica ha tenido periodos de gran influencia directa, no solamente en la política en general, sino a nivel ya de gobierno, de partido, de, como decía usted, de quitar y poner presidentes. Pero la Iglesia evangélica también lo ha hecho, quizás más recientemente. Hasta se han creado partidos políticos que tienen origen en iglesias evangélicas en Colombia y se han lanzado candidatos a la presidencia. Incluso ahora mismo hay uno de los candidatos que es pastor. Hermano Juan Carlos, no sé si recuerda, por ejemplo, algunos de esos movimientos políticos que se han creado en Colombia al amparo o con origen, digamos, con asidero en iglesias evangélicas. Claro que sí, pues ahí está el movimiento Mira, que ha sido cuestionado un poco por situaciones de índole teológica, pues con su líder en ese momento. Está pues la Misión Carismática Internacional, que desde el Partido principio Nacional Cristiano han mostrado pues un interés. Colombia Justa Libres, que es el experimento, como lo llamo yo, que dice el pastor Cañas, que se le ocurrió en Cuba, cuando veía que los santeros y los brujos tomaban el mapa de Colombia y hacían una serie de conjuros. Entonces él dice que recibió una revelación y que empezaron por ahí. Por supuesto que sí, hay una participación importante de las iglesias cristianas, pero no han dejado de ser objeto de debate y definitivamente han sido muy cuestionadas, a mi modo de ver, por dos razones. Primero, por la religiosidad que hay
Yo siempre he dicho que el cristiano promedio en Colombia es un teólogo aficionado. Entonces, digamos que ahí hay un manejo que ha sido desafortunado. Segundo, por uniones espontáneas de otras iglesias que no pertenecen a estos movimientos, pero que son las mega iglesias. En programas pasados hablábamos de lo que sucedió con la alcaldía de Bogotá, que salieron los pastores, se fotografiaron todos con un candidato que es nieto de un expresidente de Colombia, ya muerto, lo ungieron y ni siquiera es convertido. Entonces, ahí lo que yo veo es que hay una gran confusión. Eso confunde mucho y se habla mucho del mito, que también lo vimos en otros programas, de que yo no sé de dónde sacaron esas estadísticas, que somos 9 millones de cristianos. Unos dicen que somos 9 millones Hasta y otros 10, que dicen que 11. somos 13 millones de cristianos. Sí. Entonces, que si nos unimos, mejor dicho, al estilo de Marx, proletarios del mundo, entonces cristianos del mundo unidos, sacamos adelante este país. Creo que es un proceso muy confuso, no es claro y lamentablemente lo que hay de fondo son los intereses particulares de las iglesias, en los cuales se demuestra que no tenemos una verdadera unión, que no tenemos lo que decía usted ahorita, lo que nos ordena Jesucristo, sino que definitivamente pues estamos, y como usted me lo mandaba, está revisando que ahora un WhatsApp que usted me envió hace como 3 días, donde dice que tenemos que ser la sal de la tierra y que cuando la sal pierde su sabor, pues cómo la recuperamos. Creo que eso es lo que ha pasado con las iglesias evangélicas. Justo a esa última parte quería ir con el pastor Nelson. Prestar la iglesia para proselitismo político es desviar completamente la misión tan clara dada por Jesús a la iglesia de ir y predicar el evangelio. ¿Estamos desviándonos a predicar un programa de gobierno? Claro que sí, es un error. Yo creo que cuando en lo que tú preguntabas ahora, ¿por qué personas o la iglesia se introduce en...? Yo creo que hay una posibilidad o un propósito rescatable, sano, cuando la iglesia o creyentes quieren servirle al país, de alguna forma. Yo creo que se puede ver ese propósito en muchas personas, querer servirle al país como creyentes, y eso es loable, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que en la historia la iglesia cristiana y las religiones en general han buscado también poder. Es un deseo de poder muchas veces. En algunas ocasiones el prestar el púlpito o el apoyar ciertos partidos políticos, hacer proselitismo desde la iglesia, como se hace también en los diferentes alianzas y uniones que se hacen previos a unas elecciones, es buscando ventajas para... En la medida en que ganemos, entonces vamos a tener algunas ventajas. Y eso es la búsqueda de poder, un poder terrenal. Entonces, yo creo que Pablo, en su carta que le escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 2, 1 Timoteo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. En primer lugar, esa oración es por los que gobiernan, no para bendecir a unos que queremos que gobiernen. Y si queremos bendecir a los que son candidatos, entonces deberíamos recibirlos a todos para bendecirlos a todos, para que Dios les use en cualquier cargo que estén. Entonces, asumir el púlpito o desde la tarima de la iglesia, de aprobar o darle la cobertura a un político en particular, es desviar la labor de la iglesia. Pastor Elías, justamente la iglesia está llamada, digamos, a difundir la verdad, los valores de la justicia, del amor, de la caridad, de la misericordia. La política relativiza todos estos principios que desde la Biblia sí son supremamente claros, supremamente transparentes. Sí, y por eso cuando tú me preguntaste, yo hablé de la naturaleza de la iglesia. La iglesia es divina y es humana. Divina porque el que la fundó fue el Señor. Y es humana porque está compuesto de seres humanos imperfectos, y cada uno con su tendencia, pero cuando la iglesia se mezcla
Y siempre hemos colocado ese sencillo ejemplo que así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, la política y los principios del Evangelio jamás se podrán mezclar. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde, por ejemplo, dice el profeta, ¿qué tiene el impío que hablar de mis leyes? Y el Señor también dice que aunque la gente se vista de religión, sigue siendo, como dice el profeta, aunque te bañes con jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanecerá. Entonces, tratar de hacer una amalgama entre religión y política, a mí me parece que eso es lo que ha corrompido a la iglesia. Y estoy de acuerdo con el pastor Nelson cuando él dice, si hay líderes cristianos, si han surgido. En Estados Unidos, Martin Luther King, él tenía, inicialmente fue pastor, pero él entendió que tenía una vocación política y con su famosa frase, tengo un sueño, frente al racismo de los Estados Unidos levantó su voz y en muchos lugares, el mismo Mandela en Sudáfrica siendo un cristiano metodista y que en un momento él creyó que la violencia era la respuesta. Está 28 años en la cárcel y allí, en medio de eso, él se convence que es a través de la paz y de la justicia social, no de otra propuesta. Y sale y llega a ser el presidente de Sudáfrica. Y vemos en el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando la iglesia se vendió a Hitler. Porque, como dice el profesor Juan Carlos, el poder y el miedo a la muerte hizo que tanto protestantes como la Iglesia Católica se vendió a Hitler. Y ahí hay un Bonhoeffer, que él prácticamente es un mártir en la Segunda Guerra Mundial porque él se paró firme y Hitler lo mandó a matar, el sistema lo mandó a matar. Y por eso él habla no de la gracia barata, sino de la gracia cara. Y dejamos de predicar la gracia cara cuando nos vendemos a los postulados políticos, pero nos vendemos al dinero. Y como estos días con vergüenza leí el periódico de que un pastor fue enlace de ese narcotráfico que se dio entre la muerte de este juez, de este fiscal de Paraguay. Uno siente vergüenza. ¿Cómo uno se va a prestar para eso? En Estados Unidos, hermano Juan Carlos, hace poquito, en estos días, digamos, hubo como un triunfo, digámoslo así, de los ultraconservadores allá, el Partido Republicano, las iglesias conservadoras, porque lograron, digamos, reversar o por lo menos filtrar un fallo que iba posiblemente a echar para atrás el tema de la libertad para el aborto. ¿La iglesia puede ser exitosa o los partidos, digamos, conservadores que tienen asidero o asiento en iglesias evangélicas o conservadoras pueden ser exitosos en algún momento para defender también principios cristianos, o en general más bien son fracasos, digamos, porque termina revolviéndose justamente lo sagrado con lo terrenal y digamos lo más profano que puede tener la política? Es que mire, el caso de los Estados Unidos es bien particular, porque lo que usted comentaba, Pastor Elías, allá se maneja el concepto del destino manifiesto. El destino manifiesto fue manifestado, valga la redundancia, por un pirata de apellido Sullivan, después de que se había proclamado lo que era la doctrina Monroe, América para los americanos. Entonces, este señor Sullivan dice que tiene una revelación de Dios. Era una época, digamos, de muchas modas de iglesias en los Estados Unidos, y dicen que los Estados Unidos están llamados a conquistar y a regir los destinos del mundo. Entonces, iglesia y Estado se pegaron mucho sin estar unidos constitucionalmente, aunque acuérdese que cuando el presidente sube, jura frente a una Biblia, ¿no? Y lo hace en el nombre de Dios, digamos que eso es tradición. Pero allá, en el caso del Partido Republicano y en el mismo Demócrata también, definitivamente sí se han filtrado pastores que definitivamente se han metido en política y han sido bastante controvertidos. Por ejemplo, hay casos directos como un pastor que se llama Mike Huckabee,
no sé si lo ha escuchado, Pastor Elías, Pastor Mike Huckabee. Él es pastor todavía y él ha sido candidato para el Partido Republicano en las primarias varias veces y ha sido una influencia muy grande ahí. Hay otros que lo hacen indirectamente, como Pat Robertson del Club 700, que yo recuerdo cuando subió Hugo Chávez, hubo una queja tremenda porque en uno de sus sermones el pastor, ¿cómo se dice esto?, insinuó que los Estados Unidos debían invadir Venezuela y eliminar a Hugo Chávez. Entonces digamos que eso son cosas tremendas, pero no solo en los Estados Unidos. Fíjese por ejemplo lo que pasa en Inglaterra. En Inglaterra mucha gente no sabe que la representante de Dios en la iglesia anglicana, que es más una iglesia patriótica, una iglesia nacionalista inglesa, ellos cuando oran ponen la bandera. En la película Titanic, usted se da cuenta, por ejemplo, cuando ellos tienen la bandera ahí, ella es la representante de Dios en la tierra, Isabel II. Por eso lo que pasó con Lady Di, por eso todavía no, no renuncia, no abdica, etcétera. Y el arzobispo de Canterbury está en segundo lugar. Entonces, definitivamente sí hay una penetración de la iglesia en el Estado, sí hay una serie de amalgamas de ideas que lamentablemente hace que se pierda eso, como lo decía el Pastor Elías ahora, el sentir de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, se mezcla con el nacionalismo y definitivamente pues las condiciones que se dan no son las mejores y las consecuencias son muy claras. Con esto le abrevio. Cuando se dio el tema de las Torres Gemelas y en los muchos documentales que vi en ese momento, recuerdo uno que decía la gente, Señor, se escuchaba la gente atrás, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y yo pensaba, oiga, pero es que usted no lee la historia. ¿No se dieron cuenta de lo que hicieron en Vietnam? ¿No se dieron cuenta de lo que hicieron en Corea? ¿No se han dado cuenta de lo que hicieron en Latinoamérica? Todo genera consecuencias, lamentablemente. Muy bien, vamos a entrarnos un poquito ya en el terreno de lo práctico, digámoslo así, de lo nuestro, de lo íntimo. Y cuando hablo de lo íntimo es de puertas para adentro en nuestras congregaciones. Pastor Nelson, ¿cómo hacer en una congregación cualquiera de las nuestras, con tanta amalgama como mencionaba el hermano Juan Carlos, de tendencias políticas, de creencias? Encontramos dentro de una misma iglesia y aún dentro de los cristianos, por supuesto, pues gente supremamente convencida del candidato en quien creen, independientemente de quién sea, algunos activistas, otros más pasivos, unos que no saben por quién votar, otros que tienen clarísimo por quién van a votar. Si la iglesia divide, la política en algún momento divide tanto, ¿cómo manejar dentro de la iglesia esa mezcla, digamos, de intereses, de intenciones, de deseos, de activismos por uno u otro candidato, de tal manera que sea sabiamente manejado, sin coartar libertades, pero también que no se vaya a romper, digamos, la unidad del espíritu dentro de una congregación? Yo creo que debe comenzar por la institución, la iglesia como tal, el pastor, en el sentido de no tomar precisamente partido cuando precisamente vemos esas diferentes formas de pensar que siempre van a encontrar en la iglesia. Si el pastor mismo o los líderes de la iglesia toman partido, ya están generando precisamente una actitud o una posición divisionista, ¿no? Pero por otro lado es respetar la forma de pensar de cada uno. ¿Cómo lo podemos hacer? Enfatizando la absoluta confianza que tenemos en Dios y que es la única persona en la que podemos confiar absolutamente. Está bien que se crea, porque cada uno tiene libertad de creer que al país le convenga X o Y candidato. Eso es absolutamente legítimo, porque ningún candidato es digno, digamos, de absoluta confianza. Cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios, no podemos caer en meter las manos al fuego por los seres humanos. Hay un principio bíblico que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo creo que nosotros podemos tener opiniones políticas, pero tenemos que reconocer la diversidad de pensamiento político dentro de la iglesia,
teniendo como único elemento que nos unifica la fe en Jesucristo, la obra de Jesucristo, la verdad del que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El peligro es cuando a veces miramos a un candidato como el camino, la verdad y la vida. Muy bien, ya vamos ahorita a ir punto por punto, porque hay 11 consejos muy sabios, muy interesantes sobre cómo votar bien. Pero antes de pasar punto por punto, Pastor Elías, ¿alguna vez usted, cuánto lleva usted de pastor? Bueno, realmente yo cuento desde que me casé, aunque ya yo estaba sirviendo en la iglesia, pero desde que me casé, voy a cumplir 51 años ahora en julio. En esa larga carrera pastoral que ha tenido usted, ¿alguna vez ha visto como la amenaza, el riesgo de que se le va a dividir la iglesia por algún tema de política? Claro, no porque usted haya sugerido votar por un candidato a otro, pero como decíamos, pues todos llevamos un candidato adentro. Entonces, ¿alguna vez ha visto como esa amenaza de que se le va a dividir la iglesia, que se le está armando problemas por cosas políticas? Por asuntos de política, no. Fíjense que no, porque por ejemplo, sí, yo nací en las Asambleas de Dios y me acuerdo que en aquel tiempo, pues la política era muy partidista, básicamente, porque fue saliendo del Frente Nacional y la gente siempre fue muy fiel a su partido conservador o partido liberal, y considero que ya uno sabía que básicamente los de tendencia, aunque hay cosa curiosa que yo identifiqué, y era que la mayoría de los que se convertían eran más bien de tendencia liberal que conservadora. Ahora, después de que yo me hago discípulo de Cristo, ya va a ser 40 años, básicamente eso me dio unas herramientas para de alguna manera orientar a las personas, y no he visto esa amenaza de que la iglesia se divida por asuntos políticos. Más bien, sí he visto el peligro de que las iglesias se dividen por asuntos doctrinales. A mí me parece que eso es mucho más peligroso, porque hoy las tendencias doctrinales, yo creo que estamos viviendo en un sincretismo religioso donde además de la evangelización, creo que nuestra tarea pastoral es educar, discipular y enseñar. Y por eso nosotros repetimos aquí que nuestro ADN es la educación. Así es. Muy bien, hay 11 consejos que nos ayudan a prepararnos frente al deber ciudadano de votar, que es lo que vamos a hacer este próximo 29 de mayo, día de las elecciones presidenciales. Debo decir que estos consejos son presentados, nos los recomienda el pastor Nelson Martínez, así que la mecánica es que vamos a leer uno por uno. Usted, pastor Nelson, yo le invito a que nos explique brevemente en qué consiste, y pues bueno, estamos en libertad para hacer comentarios sobre cada uno. Entonces voy con el primero, dice así: vote a conciencia, pero no meta las manos al fuego por nadie. Ningún candidato es digno de confianza absoluta. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, esto está precisamente motivado por las diferencias de opinión que hay en la iglesia. Yo soy pastor en una iglesia relativamente pequeña, donde hay un ambiente muy familiar, ¿sí? Todos nos conocemos, sabemos cuando alguien falta. De hecho, tenemos un principio que es: la comunidad es el centro de nuestras vidas. Pero hay unas diferencias de extremo a extremo en la política, de extremo a extremo. De tal forma que a veces uno, a pesar de que desde la iglesia no lo hacemos, desde el púlpito no lo hacemos, pero en los comentarios de pasillo, en las casas, uno sí ve que algunos, o en sus comentarios en Facebook, uno ve que algunos se acaloran bastante en sus comentarios. Y a veces uno dice, pero este es el hermano que yo veo en la iglesia, tan espiritual, pero que a veces como que en sus comentarios políticos no se ve tanto. Entonces, estos consejos surgen precisamente de ver esos roces, y lo primero que estamos mencionando aquí es que
tengan libertad de conciencia para votar, pero que no se acaloren al punto de arriesgar las relaciones, o por lo menos de defender a un político como si estuviera haciendo apologética, ¿cierto? Como si estuvieran defendiendo a Dios. Sí, es un error. Está bien votar, creer en una propuesta política, perfecto, pero creer que esa es la persona digna de confianza, casi una confianza religiosa, como sucede, bueno, eso es una cultura nuestra, porque nos sucede hasta con los equipos de fútbol, ¿no? De depositar una fe casi religiosa en las cosas a veces. Sí, Digamos hermano, que el colombiano como que tiene cierto espíritu idólatra, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si no es el ciclista, entonces Exacto. es el jugador de fútbol y entonces es el Mesías que nos va a cambiar, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, de ahí el famoso dicho, Colombia es pasión. Los colombianos somos muy apasionados, pero también hay mucho fanatismo. votar a conciencia, ¿qué podría significar? Porque en Colombia hemos llegado a unos extremos que a veces la gente vota, ahí sí como se dice, por una teja, por un tamal. ¿Qué podría significar votar a conciencia? ¿Cuál podría ser el consejo? ¿Qué es votar a conciencia, pastor? Pues precisamente, fíjate que los dos consejos siguientes tienen que ver mucho con eso. Entonces le damos el segundo de una ¿Cierto? vez, si me permite. No se deje manipular por los medios de comunicación ni por políticos con intereses personales. Expliquémoslo. Como colombianos, uno de nuestros grandes defectos, tanto en la política como inclusive en la religión, es querer que nos digan qué hacer. Tenemos a veces pereza de pensar qué es lo conveniente. Y a la gente le da pereza, por ejemplo, leer la Biblia. Entonces algunos van a la iglesia para que el pastor les diga qué deben hacer. Entonces en la política pasa lo mismo. Esperamos o confiamos en todos los discursos que escuchamos sin estudiar, sin empaparnos. Y entonces, por supuesto, los medios de comunicación que tienen sus sesgos políticos, a veces precisamente tienen esa manipulación. Y lo más triste es precisamente que haya manipulación en la iglesia. Que desde el púlpito se manipule, a veces con posiciones como el Señor me dijo, o el Señor está diciendo, o el Señor está guiando. A veces utilizamos un lenguaje espiritual para, influenciar a la gente. Entonces, en esa manipulación se está perdiendo realmente lo que es la conciencia. Y como decía también, el uso de la razón. Yo creo que a veces ni siquiera leemos los programas de gobierno, ¿no? No vemos los debates presidenciales. Yo creo que a veces fallamos mucho en eso, ¿no? Así es. Mire, en días pasados, como pues está uno con la juventud, yo me comunico con muchos jóvenes, exalumnos por el Facebook, etc. Teníamos una discusión con un muchacho sobre el tema de la izquierda. Cuando yo le preguntaba, bueno, cuénteme usted un poquito, usted dice que es cristiano, usted dice que vota por la izquierda, etc. Me salió con la siguiente perla. Es que el comunismo busca la justicia al igual que Cristo. Entonces yo dije, lo que pasa es que el pueblo se está perdiendo es por falta de conocimiento, definitivamente. Creo que en parte hay una responsabilidad de las iglesias porque no se han aclarado ciertos conceptos, o sea, qué calidad de feligres es el que estoy manejando y cómo lo estoy manejando. Y definitivamente se termina dando este sincretismo en el cual Jesucristo queda convertido en un revolucionario. Y hay, digamos, como entre Jesucristo, y eso pasó en Venezuela. Eso pasó en Venezuela con Chávez. Usted ve en los muros que sale, bueno, lo que supuestamente es Jesucristo desde la perspectiva católica, el presidente Chávez y Fidel. Entonces hay un sancocho ahí desde la justicia social que no es claro. Para mí el mayor problema ahí es la ignorancia. Usted va a una iglesia, pero ¿qué es lo que está aprendiendo en una iglesia? ¿Qué es lo que le están diciendo? Creo que es un punto para reflexionar. Muy bien. El tercero, use la razón. No tome una decisión con base en suposiciones, emociones o fanatismo. Eso del fanatismo me suena como cuando efectivamente en algunas iglesias ponen candidato y la gente simplemente va y vota por ese porque el pastor dijo que votáramos por eso. ¿A eso se refiere usted con el fanatismo? Sí, por supuesto. Estamos muy influenciados por las redes sociales y las redes sociales se han convertido en una especie de tsunami y este tsunami está produciendo fanatismo, emocionalismo,
porque uno se siente, o los jóvenes principalmente, se sienten parte de la multitud cuando piensan, y hay ciertas frases y discursos que se repiten y se repiten y se repiten, pero porque todo el mundo lo repiten, entonces también lo repetimos y se generan unas emociones que no son necesariamente el uso de la razón, que no son basadas en un estudio, en una capacidad de análisis, de escuchar de verdad y tomar decisiones racionales, sino son, como decimos aquí, fanatismo y emociones. Pastor Elías, ¿usted conoce pastores que efectivamente tienen, sin mencionarlos, claro, como ese fanatismo y esa, digamos, tendencia a creer ciegamente en un candidato, incluso a veces que son cristianos, y los casi que los idolatran, digamos, por el simple hecho de que son cristianos? Sí, desde luego, ¿no? Y eso está muy claramente definido en lo que se llama mesianismo, ¿no? Y yo considero que cuando nosotros desarrollamos una mente crítica, tenemos capacidad no solamente de escuchar un discurso, sino también ver a la persona, ver su pasado, pero también darse cuenta que el político tiene una habilidad, porque quienes manejamos el verbo, sabemos que el verbo tiene la capacidad de convencer y de seducir. Y hay algunas personas muy eficaces y muy astutas en el manejo del verbo. Y desde luego que el político conmueve, el discurso mueve emociones. Y es ahí donde nosotros, lógico que eso no es de la noche a la mañana, tenemos que ir desarrollando una mente crítica para no caer en esa idolatría, pero también en esa creencia de que todavía hay mesías que nos pueden salvar, porque realmente, aunque ese término hace mucha alusión a Cristo, el Mesías, por excelencia, pero ese Mesías eligió la cruz. Ese Mesías fue humilde. Ese Mesías lavó los pies de los discípulos. Ese Mesías se identificó no en un discurso, sino en la práctica con los más desfavorecidos. Además porque muchos candidatos o incluso ya gente electa, ¿no? Senadores, representantes, hermano Juan Carlos, también siendo cristianos que se lanzaron a la política, algunos también han salido cuestionados, ¿no? Han tenido su rabo de paja, como dicen por ahí. Sí, pero es que se aplica el principio del que esté libre de pecado tire la primera piedra. Definitivamente lo que el pastor Elías decía tiene mucha razón. Es el verbo, es la manipulación, es el deseo de poder. Ahora, el poder no es ni bueno ni malo, pero cuando, digamos, no tenemos unos valores muy claros, cuando no tenemos una brújula muy clara, pues definitivamente se empieza a desviar. Uh-huh. Y lo que hablábamos ahora, la sal de la tierra pues empieza a perder su sabor, pero yo insisto en el sentido de que aquí lo más importante es el tema del conocimiento. Hablábamos de los jóvenes, que son los que más inclinan, digamos, como decimos vulgarmente, a la zurda, a la izquierda. Los jóvenes, ¿qué son? Pasión. Nosotros también fuimos jóvenes alguna vez. Los jóvenes son pasión. Los jóvenes muchas veces no les gusta razonar. Yo fui profesor universitario durante 25 años y razonar con ellos no es fácil, que ellos logren entender. Además que en este momento hay una serie de problemáticas con ellos, hogares disfuncionales, ya no se sabe qué es ser hombre, ya no se sabe qué es mujer, ya, o sea, los perros están primeros, hay una situación idolátrica ahí, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente la confusión cada vez es mayor y la gente definitivamente no sabe para dónde va. O sea, el cristianismo en este momento está en una gran crisis. ¿Y cómo lo está demostrando el cristianismo protestante? ¿Y cómo lo está demostrando? En este proceso político. No sabemos tomar decisiones porque es que, ok, la iglesia no se involucre, pero el feligrés sí. ¿Y por qué está votando entonces? O sea, tenemos valores cristianos, pero entonces usted está votando a favor del aborto. Entonces, ¿usted dónde está parqueado? Usted está votando a favor de movimientos LGBT, la liberación de las drogas. Entonces,
la sal de la tierra, el cristiano, el que debería representarnos, somos embajadores de Cristo, es el primer confundido. Muy bien, este cuarto me gusta mucho. No use la religión para presionar a otros, ni descalifique la fe de quienes votan por candidatos que usted no apruebe. O sea, lo que decíamos ahora. Hay que tener también tolerancia política dentro de la iglesia, ¿no? Para empezar, y más aún dentro de la iglesia, pues somos hermanos, ¿no? Sí, generalmente y se está cayendo mucho en esta polarización que llevamos ya por varios años. El uso de lo que es nuestra fe, nuestra religión, nuestro cristianismo, nuestra palabra, para mirar como cristiano de segunda categoría o un cristiano mediocre si votó por alguien diferente al que yo opino que de pronto es el que deberíamos aprobar o darle cobertura como iglesia, ¿no? Yo estaba pensando en lo que decía mi hermano ahorita con respecto al poder y viera mi mente cuando Jesús les dio a los discípulos poder y autoridad, ¿no? Él les dio poder y autoridad, son dos palabras casi que sinónimas, pero que para mí la segunda controla la primera. El poder era la capacidad para hacer incluso milagros, pero autoridad era para que utilizaran ese poder para lo que Él les mandó a hacer. Resulta que cuando regresaron de ese primer viaje misionero que hicieron, echando fuera demonios y sanando muchos enfermos, cuando regresaron le contaron a Jesús y le dicen, vimos a uno que estaba echando fuera demonios y se lo prohibimos. Sí. Se lo prohibimos. ¿Y quién los mandó a eso? A veces Dios nos da poder, los hombres tienen poder, pero se utiliza para lo que no tienen autoridad o permiso de usarlo. Y entonces Jesús les tiene que decir, pero el que no es con nosotros, contra nosotros es, no se lo prohíban. Es decir, ellos están yendo más allá del permiso que habían recibido y de la autoridad que han recibido Dios. Yo creo que cuando utilizamos la religión para presionar, para manipular, para juzgar al que no piensa igual que yo políticamente, estamos cometiendo un error. En alguna ocasión le decía a un amigo, le escribí porque había un rifirrafe allí político, le decía, mira, el hecho de que seamos o que creamos en el mismo Dios no quiere decir que pensemos igual políticamente. Y el hecho de que pensemos igual políticamente quiere decir que tengamos la misma religión. Son dos cosas totalmente diferentes. Este quinto, digamos que complementa el cuarto, Pastor Elías. Respete la decisión de los que votan diferente, pues ellos también creen que es lo mejor para el país. Yo creo que está bien votar con convicción, pero lo que creo que deberíamos controlar muy bien es las discusiones dentro de la iglesia por un candidato o por otro, ¿no? Creo que lo mejor sería simplemente cada uno vote a conciencia, como ya dijimos, pero no entrar a discutir con el hermano por quién votó y por qué votó y por qué el mío es mejor. Perfecto. Yo diría frente a eso, ¿no? Que nosotros, como pastores, debemos ser cuidadosos, porque si el país está polarizado, la iglesia no puede entrar en ese juego. Y yo afirmo que la unidad de la iglesia es sagrada. Y si bien es cierto, el Señor le dijo a sus discípulos que dejaran que ellos echaran demonios en su nombre, aunque no pertenecían al grupo selecto de los discípulos. Y ahí es donde Jesús se sale de todo parámetro. Y sencillamente Él está diciendo, yo vine a unir a la humanidad. No en torno a una política, sino en torno al amor. Y en ese sentido, la unidad en la iglesia es sagrada. Y aunque yo me moleste porque él no votó por el que a mí me gusta, sigue siendo mi hermano. Y yo considero que en ese sentido nosotros tenemos que ser cuidadosos, aunque se nos trate de salir nuestra predilección. Este sexto es muy real. Si votó a conciencia, Pastor Nelson, no se torture creyendo que tendrá la culpa por lo que suceda después, ya que nadie puede adivinar el futuro ni asegurar la honestidad de los elegidos. Esto nos confronta mucho, ¿no? Pero pues uno cree de pronto en el candidato, pero pues no sabemos si de verdad va a cumplir con todo lo que dijo.
Sí, yo no sé a cuántos les haya pasado, pero a mí me ha pasado que me he arrepentido de por quién voté. Con el tiempo, con los Suele años, pasar. me he tenido que arrepentir de mi voto, pero arrepentir en el sentido de decir no era lo que yo pensaba, pero no en el sentido de darme látigo, porque como digo ahí, si voté a conciencia, que el candidato me haya engañado o que se haya torcido, que algunos se tuercen, no fue mi culpa, yo creí en él. Y yo creo que eso es, yo no tengo por qué, si el país entra en una situación de pronto que es inconveniente para el país y preciso es por ese candidato por el que yo voté, pues yo no puedo decir que yo tengo la culpa, ¿no? Claro. Entonces es estar tranquilo si yo no lo hice con intereses particulares. Yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que, como dice en el punto 5, busquemos lo mejor, lo que le conviene a Colombia, no lo que me conviene a mí o lo que le conviene a la iglesia, sino lo que le conviene al país. Eso es lo más importante. Además, yo creo, hermano Juan Carlos, que yo creo que no hay un solo gobernante que haya cumplido con todo lo que prometió. Casi todos, usted lo sabe, sacan que sus 100 puntos de lo que van a hacer, después presentan el plan de desarrollo y eso trae un montón de promesas, de programas, de cosas. Y cuando ya van terminando el gobierno, uno se pone a hacer una lista de todo lo que prometieron y lo que metieron en el plan de desarrollo y ni la mitad, ¿no? Es que mire, aquí hay algo muy importante. Usted, pastor, dice algo. Vote a conciencia. Yo voy un poquito más allá. ¿Cuál conciencia? Mire el panorama que tenemos en Colombia. Cristianismo confuso y débil. Uno, ustedes se esfuerzan. No estamos culpando pastores acá. Ustedes hacen lo que pueden, ¿cierto? Pero la gente, tenemos entonces un cristianismo débil y confuso. Uno. Más una cultura política extremadísimamente pobre. Porque si usted le pregunta a la gente ahorita, ¿qué opina la Constitución de Colombia? Hay que cambiarla, porque sí. ¿Ya la leyó? No, nunca la ha leído. Y si usted lleva ese librito que lo venden ahí en la Caracas, en la calle, ¿cierto? En cualquier parte, nadie se lo quiere leer. Qué artera, qué locha. Entonces tenemos problemas de cristianismo, tenemos una muy poca cultura política. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es que de las 3 ramas de poder, la más importante es el Congreso, no la Presidencia de la República. Porque en el Congreso es donde se plantean las leyes y en el Congreso está la verdadera participación de las diferentes bancadas. Entonces estamos esperando ese Mesías, no entendemos, no alcanzamos a dimensionar eso. Se lo digo ¿por qué? Porque yo he participado en academias y he participado en iniciativas para generar programas de gobierno entre la juventud desde el cristianismo. Y he tenido que hablar, por ejemplo, con muchachos que se están lanzando de ediles o que se están lanzando inclusive de alcaldes. Y cuando yo les preguntaba cuál es su proyecto político, me salían con las cosas más absurdas. Yo les decía, pero es que un alcalde no puede hacer lo que usted está proponiendo. El edil tampoco puede hacer lo que usted está proponiendo. Entonces, para mí la cultura política y esa mezcla de sincretismo cristiano es fatal. Conciencia, pero ¿cuál conciencia? Ok, para mí es lo mejor del país, pero en últimas, ¿qué somos? Ciegos guiando ciegos. No sabemos para dónde vamos. Esta se la dejo cortica. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Cualquier hombre que usted elija, cualquier persona a la que usted le entregue su confianza, pues tarde o temprano se la va a traicionar. La Biblia en eso es claro. Todos somos imperfectos. Muy bien, creo que muy claro. Este séptimo, yo creo que ya está contestado. No permita que las diferencias políticas logren sembrarle odio ni romper relaciones de amistad. Creo que ya lo habíamos comentado, que no vale la pena uno pelear por política. Es mejor, creo yo, abstenerse, así como a mí no me gusta discutir de deportes, ni que Millonarios o Santa Fe. Cosas cuando yo veo que esto se va a calentar y esto más bien, no, dejemos Yo así. por eso tampoco tengo ningún equipo predilecto. Sí, porque eso apasiona mucho, los temas apasionan mucho y termina Usted uno una vez peleando. predicó, pero bueno, no lo voy a poner aquí en... Usted una vez predicó, Pastor Elías, no me venga con cuentos, pero bueno, yo me voy a quedar. Yo dije que era aficionado únicamente a la selección.
pero que cuando perdía la selección me pasaba a Argentina. Yo olvido por allá, bueno, recién llegado a esta iglesia, bueno, hablemos de otra cosa. Hablemos de lo punto 8. Ponga atención a las virtudes de los candidatos, no a las descalificaciones que ellos hacen de los otros candidatos, que entre otras cosas es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? No proponen nada, sino andan agarrados entre ellos. Exactamente. Yo creo que cuando un político y en otros campos también, cuando una persona se dedica a hablar mal de los demás es porque no tiene nada bueno que decir de sí mismo y de un proyecto, por ejemplo. Así que es muy, como tú usabas hace un momento una palabra, muy aburridor, escuchar propuestas donde solamente se hable mal del candidato rival. Y uno se queda pensando, bueno, pero ¿qué está proponiendo, no? Entonces, y no solamente unas propuestas, sino la persona como tal. La persona, qué virtud tiene, qué testimonio tiene, qué perfil tiene, qué podemos ver en una persona que nos dé tranquilidad y no simplemente, porque decir los problemas que tiene el país es muy fácil, pero algunos piensan que porque yo sé cuáles son los problemas del país, entonces yo soy la solución. Y eso no es así. Yo creo que definitivamente, Pastor Elías, toca sí enfocarnos un poquito más en conocer a cada candidato, ¿no? Tomarnos el tiempo de leer, de estudiarlo, de oírlo, de ver los debates y escoger, pues, entre lo que hay, lo mejorcito que pudiera haber. Antes de que el profe que quiere decir algo, yo me fijo mucho en lo que algunos llaman el espíritu de la persona, es decir, lo que transmite. Y ustedes saben que hay unas actitudes, inclusive gestos, que de alguna manera eso lo llaman inteligencia emocional. Uno discierne que aunque habla bonito, su espíritu no es auténtico. Exacto. Y que como que en ese sentido, él está vendiendo algo que no es. Entonces, a mí no me trae tranquilidad cuando una persona, yo veo que se está vendiendo y que de alguna manera es un ególatra. Yo siento mucha desconfianza con ese tipo de personas porque, como dice el pastor Nelson, no es solamente hacer una propuesta. ¿Quién es esa clase de persona? Y otro referente que yo veo, yo trato de mirar un poquito su historial. Sí. ¿Ve? Y si veo ese historial y me produce a mí desconfianza, yo me voy haciendo un análisis no solamente de lo que dice, sino de lo que ha sido, claro, pero también de su espíritu. Y no estoy hablando de espiritualidad ni de espiritualismo. Muy bien. Hermano Juan Carlos, ¿iba a aportar algo? Simple y corto de nuestra cultura. Mire, en Colombia todo el mundo sabe de política, de fútbol, de religión y de publicidad. Es lo que más criticamos. Todos nos la sabemos todas. Usted lo decía ahora, ¿no? Es lo que yo creo. Y por eso el famoso dicho cuando se encuentran entre amigos, ¿qué está haciendo? Arreglando el país. Todos no la sabemos, pero en el momento de actuar como que ya no funcionamos tanto. Muy bien. El 9, no crea que la esperanza de Colombia está en algún candidato. Recuerde que estamos escogiendo seres humanos, no dioses. Por bueno que sea, no podemos poner nuestra esperanza o porque nos guste mucho, porque hable bonito o porque incluso pudiera ser cristiano el candidato. Siempre vamos a tener ahí como el riesgo de que, como decía el hermano Juan Carlos, nos van a defraudar en algún momento. Sí, sí, sí. Estaba pensando precisamente en un proverbio. Hace poquito estábamos estudiando Proverbios capítulo 11 y hay varios. De pronto, si aparte de esto que estamos mencionando, estos consejos, usted quiere saber algo de qué debe mirar en un candidato, le recomiendo que lea Proverbios 11. Pero hablando del espíritu que decía el pastor Elías, el versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hay que mirar, digamos, esa condición de un candidato, pero sin olvidar que por más bueno que sea, por más historial bueno que tenga, por más espíritu
de confianza. Yo pensaba en lo que decía el pastor y hay algo que a mí me genera desconfianza. A mí me genera desconfianza cuando una persona nunca la veo reír. A mí me parece una persona cuando nunca ríe, yo digo, algo pasa aquí, ¿no? Pero lo que estamos diciendo aquí en el 9 es que por más que veamos virtudes y cosas buenas en alguien, no significa que sean infalibles ni que nunca se van a equivocar. No son dioses. Amén, así es. Pastor Elías, ¿algún comentario? Sí, yo me acuerdo que una vez yo tuve un profesor en terapia de familia y nos enseñaba sobre la comunicación no verbal y nos decía, es imposible no comunicarse. Y como él nos estaba entrenando como asesores familiares, él decía, miren, no solamente con la persona que está hablando, mire sus tips, mire sus manos, mire la postura de su cuerpo. Y nos decía algo, ¿no? Por ejemplo, tú como asesor familiar estás sentado y tienes a la persona que estás acompañando en un proceso de asesoría pastoral y tú le dices algo que cuestiona y la persona se para. Ten en cuenta que él te quiere dominar y tú tienes la autoridad como asesor de decir, por favor, siéntese. Entonces, esas son estrategias, ¿no? Entonces, es muy bueno también ver ese lenguaje no verbal. Muy bien, este 10º está muy bueno. No acepte que la iglesia le diga por quién votar, porque la iglesia está para conducirlo hacia Cristo, no hacia los que se enseñorean de las naciones. Ya lo habíamos mencionado de alguna manera en los principios generales, ¿no? La iglesia no está para recomendar uno u otro candidato ni hacerle campaña a nadie. Sí, yo creo que cuando hablábamos hace un momento de los caudillos o de la idolatría hacia ciertos candidatos o de los mesías, yo creo que uno por donde comienza el problema es cuando el mismo pastor es idolatrado. Cuando el mismo líder es visto como un oráculo de Dios, que lo que él diga. Entonces, cuando yo veo, como decía el pastor ahora, el verbo genera ese poder, cuando yo logro, cuando veo que tengo que la gente me está preguntando por quién votar, pues entonces yo puedo aprovecharme de esa condición y decir. Y yo creo que la iglesia no está para eso. Muy bien, ¿algún comentario? Sí, en las pasadas elecciones, como aquí somos una iglesia comunidad y tenemos mucho creyente alrededor del templo, de los barrios circunvecinos, me encontré con una hermanita muy sencilla y yo salía de votar y ella se acercó y me dijo, pastor, ¿por quién votó? Entonces yo muy cariñosamente le puse el brazo. Le dije, hermanita, le recuerdo que el voto es secreto. Y entonces dije, vote por el que su merced Dios le ha puesto en el corazón para ser pastoral, ¿no? Sí, claro. Entonces considero que sí, debemos tener claro eso y también ser muy cuidadosos porque en esto se mezcla mucho el elemento profético. El Señor me mostró, yo tuve una visión y estos días hasta lo dijeron públicamente. Yo dije, cuidado con las falsas noticias y de algo que surgió en las redes, que tal candidato había hecho pacto con el diablo. Y fíjense que si uno propaga eso, pues va a crear una paranoia. Y yo considero que, como dice el texto bíblico, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Humanamente tenemos temores por el uno o por el otro, pero yo voy a hacerles aquí una infidencia. Y yo hablaba con un pastor amigo mío de Puerto Rico, una persona muy brillante, y me dice, Elías, yo he estado mirando todo por CNN, ¿cuál es tu principal temor en este momento frente a la situación política de Colombia que no está fácil? Yo le dije, pastor, mire, ¿sabe cuál es el temor más grande que yo tengo? Que haya un golpe de Estado en Colombia.
porque somos un país de tradición democrática. Solo en el siglo XX tuvimos un dictador por poco tiempo, pero aquí está caldeado todas las instituciones, incluyendo el ejército y la reserva. Así que es a lo que yo más le tengo miedo. Justamente, antes de pasar al punto número 11, porque es que además me sirve o me va a servir como, digamos, cierre y conclusión, digamos, del programa, quisiera hacer un paréntesis para que toquemos pues rápidamente algunas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista pastoral y cristiano, ¿sería recomendable o censurable la actitud de mucha gente que dice, eso está tan feo, tan harto, tan aburrido, no hay por quién votar, yo mejor no voto, no voy? Y ese día no salen a votar. Tenemos un deber ciudadano, deberíamos salir a votar independientemente de cuál sea nuestro resultado en la urna, Pastor Nelson. Bueno, esa es para mí resulta de alguna forma interferir en la conciencia de una persona. Yo diría que está claro, hemos dicho de diferentes formas, que no debemos inducir hacia X o Y candidato. Claro, pero quiero aclarar la pregunta, porque tenemos la opción de ir y no marcar el voto. Claro. Ir y marcar en blanco, ir y escoger, como estamos diciendo, el que de pronto mejor nos convenza. Entonces, lo digo en ese sentido, no mandarlo con un nombre anotado, por supuesto, sino con esas opciones. Sí, claro, eso ya está claro que no debemos hacerlo. Pero otra decisión que tomen las personas igualmente también son, es lo que su conciencia le está diciendo. Cuando hablo de la conciencia me refiero a que se siente bien o se siente en paz haciéndolo de una forma o de otra. Entonces, si una persona siente paz tomando la decisión de no votar, yo no sé hasta qué punto estaría bien que yo le haga sentir que si no vota está pecando. Sí. Entonces, yo hasta a ese punto, yo preferiría como iglesia o como pastor, puede que lo haga como amigo, como en la familia, pero como pastor, ni siquiera en ese punto me atrevería a incidir. Ok, ¿su recomendación sería la misma, Pastor Elías? Bueno, yo sí he dicho en el púlpito que los cristianos no podemos ser neutrales, que tenemos que tomar partido, pero yo respeto como discípulo de Cristo lo que el pastor piensa, Pastor Nelson, y considero que él tiene muchísima razón, y en eso le reconozco que usted es más amplio que yo. Yo sí, como pastor, he dicho, hermano, no sean neutrales, voten, pero considero que la posición de mi hermano Nelson es muy válida y la respeto, y por eso soy discípulo de Cristo. El no esencial, tolerancia. No, y si tú te das cuenta, en estos principios, en estos consejos que yo comparto, en todo se presupone el voto. Fíjate que ahí no hay ninguna, no hay esa posibilidad, no hay ninguna consejo donde de esa apertura. No, se presupone que se va a votar. Y de hecho, cuando hay elecciones, cuando oramos, por ejemplo, el día de elecciones, siempre existe la presuposición. No digamos, esa obligatoriedad, pero sí como que está el consejo de decidan como ustedes quieran, pero siempre es como que se supone que vamos a votar. Correcto. Sí. Ok. Hermano Juan Carlos, de todas maneras, hagamos claridad sobre una cosa, porque hay digamos que el efecto político no es el mismo si yo voy y voto en blanco que si yo me abstengo de ir a votar. Explíquenos un poquito esa diferencia. ¿Por qué? Porque en Colombia además hay mucho abstencionismo, pero eso finalmente no ayuda. Eligen simplemente a un presidente con muchos menos votos, es lo que yo entiendo. En primera instancia, hay que tener en cuenta por qué debemos votar. Y le recurro a la historia. En Atenas, que es una de las cunas de la democracia, cuando se da la primera ciudadanía, las personas que no votaban los llamaban idiotas. De ahí viene ese término. Obviamente no les podemos decir eso a los actuales. ¿Y por qué los llamaban idiotas? Porque usted tiene poder, tiene, digamos, la particularidad de poder cambiar su entorno y no lo quiere hacer.
Hablemos entonces de lo que nos compete ahora contemporáneamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, precisamente hoy estaba con un grupo de amigos y algunos me decían, no, pues que tratemos de meterle el voto en blanco. Y yo les decía, mire, constitucionalmente puede pasar lo siguiente, nos ponemos todos de acuerdo, pero que uno vote por un candidato, ya se tiró el voto en blanco de todos. Eso por un lado. Entonces, el voto en blanco para mí no es una opción. ¿Por qué? Porque si triunfara el voto en blanco, constitucionalmente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, retiran a Fico, retiran a Petro, retiran a Rodolfo, Los 6 candidatos todos que los que están, ¿cierto? Por ley. Y tienen que poner otro. Pues, ¿qué es lo que hacen los partidos? Los partidos, lo que pasa en la costa atlántica. Encerraron a uno, entonces meten al hermano o al primo del vecino, etcétera. Y sigue, digamos, la corrupción. Entonces, ahí no hay ningún tipo de solución. Respecto de no votar, pues definitivamente la abstención está dejándole, digamos, la responsabilidad al otro y después no se queje. Porque, no, es que es la voluntad de Dios. Entonces ahí es cuando no asumimos nuestra verdadera responsabilidad. No sabemos entonces qué es lo que estamos haciendo en este planeta y no sabemos para qué Dios nos llamó. Entonces, entre las dos, la menos peor, digamos que es el voto en blanco, que ha sido un movimiento que se ha buscado hacer durante mucho tiempo, pero es que la gente no tiene ni idea, vuelve otra vez lo que les decía de la cultura política, la gente habla sin saber. Votemos todos en blanco, pero la gente no sabe qué es votar en blanco. Entonces, definitivamente creo que hay que asumir la responsabilidad. Otra pregunta muy práctica y más desde el punto de vista pastoral ahí para los dos pastores. La cosa se va a poner muy caliente, cada vez más caliente, de Todos aquí los días. al 29 de mayo, y si hay segunda vuelta va a ser todavía más caliente el ambiente político y social, digamos, en Colombia. Que una recomendación para que los cristianos no nos vayamos a dejar llevar por esa euforia o por el pánico, porque también si gana uno u otro candidato, entonces los demás van a decir, no, ahora sí se acabó el país. Una recomendación en ese sentido y luego el pastor también en ese sentido. Yo quisiera, aparte de responder la pregunta, hacer una pregunta al profesor. Sí, claro. Porque él hablaba ahorita de digamos, de la ignorancia general en la política y yo me considero ignorante en muchos temas de política. Y pensando en ese tema del voto, del abstencionismo, ¿qué podremos decirle a una persona que, por ejemplo, su convicción o su convicción es que no cree en el sistema democrático o no cree que las elecciones o que sean reales, que duda de la transparencia y que decide yo para qué participo en un ejercicio democrático en el que no creo? Mire, hay que mirar cuáles son los valores de esa persona primero. Segundo, hay que recordarle que la corrupción no es únicamente por acción, sino por omisión. Yo no sé si fue Martin Luther King, usted lo mencionaba ahora, bueno, eso está mucho en redes sociales, que dicen que lo peor de una sociedad no es lo que hacen los malos, sino lo que dejan de hacer los buenos. Kennedy. Creo que fue Kennedy. Kennedy. Ok. Entonces, ahí lo que tenemos que mirar es, ok, usted se está quejando del Estado, usted se está quejando del país. Y siempre es la bandera de la corrupción, se lo puedo asegurar, pastor. Entonces, lo que le digo es perfecto, la corrupción también es por omisión. ¿Por qué están ellos allá? Porque hay un gran nivel de abstencionismo que no cree y los deja subir. Entonces, los dejan subir, no participan, no asumen su responsabilidad. Y definitivamente, entonces, se entregan el poder a otro, como ya lo vimos, y terminan siendo, bueno, es que no me gusta utilizar esa palabra porque no nos corresponde hacer juicios, pero a veces los terminamos haciendo. Terminan siendo culpables del mismo sistema. Eso es lo que yo le diría. Usted está llamado a cambiar esto. ¿No lo quiere hacer? Entonces aténgase a las consecuencias. Gracias. Bueno, yo voy a terciar en la discusión, que es una discusión sana. El pastor Nelson tiene razón, lo respeto. El hermano Juan Carlos, que es historiador, miembro de esta iglesia, él nos presenta ese derecho que tenemos para ejercer el voto y que de alguna manera ningún sistema, llámese como se llama, va a cumplir con todas nuestras expectativas. Sin embargo, cuando el pastor Nelson habla
otra vez entramos en el ámbito de lo privado. Y en ese sentido, por ejemplo, hay personas que dicen, yo nunca me caso. Y uno le dice, ¿usted cómo resuelve su sexualidad y cómo resuelve su soledad y todo eso? No, yo decidí, yo soy feliz así. Entonces, y en otras muchas cosas, ¿ve? Yo me acostumbré ahora a no utilizar el azúcar, habiendo sido aficionado al azúcar, y ahora cualquier cosa con azúcar me sabe redulce. Entonces, estaba pensando en Jesús, por eso estos diálogos son tan enriquecedores, porque cuando Él nos llama a ser sus discípulos, ¿qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es que se la lleva, o si no se condena, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, por eso yo digo que Jesús fue el más humano de los humanos. Y la propuesta de Jesús es por eso que Jesús nos sigue admirando y por eso le amamos y le servimos, porque realmente el acercamiento de Jesús fue tan tierno, pero fue tan respetuoso, que yo considero que piense lo que yo piense, no tengo el derecho de atropellar a nadie por sus decisiones. Amén. Como dice la palabra, busca la paz y síguela. Sí. Y creo que independientemente de cuál pudiera ser el resultado electoral o qué tan caliente se ponga estas jornadas electorales, si es que es una vuelta, si es que son dos vueltas, creo que como cristianos sí debemos dar testimonio Así es. en guardar la calma y en todo eso. Por eso quiero leer este último principio que realmente va a ser la conclusión y da pie para las últimas palabras en esta noche de cada uno. El principio 11 dice, busque a Dios en oración y pídale sabiduría a la hora de escoger, o sea, a la hora de ir a votar. Ponga su confianza solamente en Dios y recuerde que solo a Dios tiene que rendirle cuentas por su decisión. Pastor, expliquemos un poquito esto y que sirva ya como conclusión de parte suya sobre lo visto esta noche. Bueno, como iglesia, como creyentes, en todo lo que hacemos en la vida, siempre buscamos la dirección de Dios. Yo creo que hay un principio que tiene que ver con todo este tema y es una exhortación que Pablo hace, un imperativo mejor, cuando dice en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad de Dios. Tenemos que como iglesia pensar diferente al mundo. Los intereses nuestros no son los intereses del mundo. A eso se refería Jesús cuando dijo, mi reino no es de este mundo, aunque era el rey, ¿cierto? A él lo intentaron llevar a hacerlo rey, cuando después de la multiplicación de los panes, quisieron hacerlo rey y le tocó esconderse, porque hay un pensamiento. Y los discípulos le preguntan al final de su tiempo con él, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Todavía no entendían a qué era lo que estaba haciendo eso. Entonces, es difícil transformar nuestra mente a la mentalidad de Jesucristo. Sí. Entonces yo creo que la actitud de oración y de tener los pensamientos siempre en Dios nos permite poder limpiar, digamos, nuestro corazón de intereses particulares y de intereses egocéntricos, ¿no? Así que es pedirle a Dios sabiduría. Yo voy a tomar la decisión. Pero siempre nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para precisamente darnos luz acerca de nuestras decisiones. Y en medio de ese diálogo de la oración y mi decisión, porque finalmente el que toma la decisión soy yo, yo puedo descansar en Él sabiendo que a Él tengo que entregarle cuentas y de cuáles fueron mis intereses, por qué hice lo que hice y qué es lo que estoy pensando hacer. De pronto dejé un poquito sin responder la pregunta anterior que tú mencionabas y quería hacer énfasis en algo, y es que la iglesia no es una institución del Estado, no se debe casar con el Estado, pero tampoco se debe inmiscuir en prácticas subversivas contra el Estado. Creo que nuestra tarea es seguir hacia adelante en nuestra tarea de hacer discípulos y de predicar el Evangelio de Jesucristo,
gobierne quien gobierne. Muy bien. Puede ser que el gobierno, el estilo de gobierno que haya, nos facilite la tarea, o puede ser que nos la obstaculice. Eso no va a afectar para nada. Tenemos que seguir adelante, de pronto vamos a ser probados. Muy bien. Una conclusión, hermano Juan Carlos, sobre este tema y la necesidad de orar y pedir sabiduría a Dios. Pues bueno, algo importante que decía el pastor ahora, la iglesia no debe inmiscuirse en temas subversivos. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿qué es lo que llamamos subversivo? Porque lo que llamamos subversivo en Colombia generalmente corresponde a lo que hemos visto de los grupos armados, FARC, ELN, destrucción, etcétera, etcétera. Pero también hay un principio, o se mantiene un principio, pastores, en el sentido de que si el gobierno, bueno, en el Estado representado por el gobierno, nos lleva a tomar decisiones que están en contravía de la Biblia, no estamos obligadas a seguirlas y tenemos la obligación de manifestarlos. Por ejemplo, pacíficamente, esa es una forma de subversión también, entonces hay que entenderlo. Por ejemplo, se puede hacer una manifestación pacífica como la hacía Martin Luther King, no peleaban, o con el mismo Gandhi, aunque no era cristiano, y eso se consideraba subversivo en su momento. Entonces, lo que yo creo como conclusión es que hay que tomar decisiones. El feligrés tiene que hablar, el feligrés tiene que manifestarte. Se nos dio poder, tenemos que estar aquí. No podemos estar repitiendo los errores de nuestros hermanos, los testigos, que no podemos tener bandera, que no podemos votar. Entonces, ¿qué clase de sociedad es la que queremos? Tenemos la responsabilidad de transformar esta sociedad con nuestras acciones. Y la política, nos guste o no, forma parte de eso. Muy bien. Pastor Elías. Yo entiendo que el equilibrio entre la subversión y el pacifismo es que nosotros entendamos desde el ángulo de la violencia. El cristiano, mismo Jesús lo dijo, bienaventurados los que trabajan por la paz, o los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me parece que toda protesta y todo reclamo siempre debe ser pacifista. Y levantar la voz de protesta contra la injusticia fue también el papel de los profetas. Y nosotros somos profetas de Dios, no de los que andan por ahí profetizando cosas raras. Somos profetas de Dios en medio de una sociedad injusta. Y creo que los próximos años nos veremos abocados a establecer posiciones, ¿no? Frente ahora, por ejemplo, al suicidio asistido y tantas otras leyes que atentan contra la vida. Entonces considero que no está fácil para los pastores jóvenes de hoy. Ya por lo menos en el caso mío, yo ya voy casi de salida, pero estoy orando por los pastores porque no les va a ser fácil. Así que yo te quiero dar gracias, Henry, igual Pastor Nelson, profe Juan Carlos, porque creo que se han tocado temas muy importantes y la oración es vital. Pues justamente las Escrituras dicen, si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios. Exactamente. Y también dice que oremos por los gobernantes y por todos aquellos que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pastor Elia, yo le quiero invitar a que hagamos una oración y en esta oración invoquemos esa sabiduría que tanto necesitamos para poder encarar adecuadamente como cristianos este proceso que estamos viviendo, este momento coyuntural difícil, pero que también no se puede perder la esperanza que con la ayuda de Dios y con la oración y con sabiduría podemos salir adelante de cualquier coyuntura que se nos presente. Henry, aprovecho para de nuevo invitarles. Henry es el conductor del programa para el próximo mes, ya pasado la primera vuelta, para que hagamos una reunión de análisis y en estos días vamos a conversar, pues pasando la primera vuelta, qué vamos a abordar, ¿no? Porque considero que va a ser muy importante. Entonces están invitados igual Pastor Nelson y hermano Juan Carlos, y por supuesto aquí
el conductor de programa que gentilmente ha hecho un papel extraordinario. Y sea también el momento para darle gracias al ingeniero John, que siempre nos ayuda, al pastor Iván, que también siempre está aquí presente y hace posible esta transmisión. Pastor Elías, su oración. Muchas gracias. Señor, te queremos dar gracias. Tu palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Señor, y esta noche hemos escuchado diferentes puntos de vista, pero hemos procurado ser cuidadosos y ponerte a ti en el centro. Y es por eso que queremos pedir sabiduría. Sabiduría para los candidatos, Señor, sabiduría también para los que manejan, Señor, aún este debate a través de la Registraduría Nacional, igualmente a las fuerzas del orden e igualmente la tranquilidad en todos aquellos, Señor, que tienen armas y que ilícitamente están en poder de ellos, igualmente por las fuerzas del orden. Dios mío, y este 29, cuando iremos, Señor, a las mesas de votación, dirígenos, porque tu palabra dice que aún el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esto incluye esas decisiones cotidianas, pero también trascendentales, como es la escogencia de un candidato para la presidencia. Señor, gracias por esta noche, gracias por nuestro hermano Henry, por el pastor Nelson, por el profe Juan Carlos y por esta noche que hemos podido estar en esta sala de grabación transmitiendo, Señor, este programa que esperamos sea orientador y de bendición para todos los que lo escuchan y lo replicarán a otras personas. Échanos tu bendición, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria.